Hola, ¿cómo están todos ustedes, amigos de CLB Enigma? Bienvenidos a este nuevo espacio acá en nuestro canal, acá el día domingo, Domingos Culturales, donde vamos a conversar otros temas, ya no tanto relacionados con el tema del mundo de la política, sino otros temas que también le pueden interesar a otra gente, a otras personas, que es el fenómeno OVNI. Hablar de estos fenómenos, hablar de estos temas, para muchas personas es interesante. Y hoy día no estoy solo, estoy con dos especialistas, con dos amigos que me acompañan esta tarde de día domingo. Está Andrea Garriga y está Cristian Sánchez, y ellos nos van a hablar acerca de un tema que tiene que ver con una cuestión sumamente importante que yo desconocía, que es el caso Haga. Vamos a conversar sobre este tema. Andrea, ¿cómo estás tú? Hola Rubén, muy bien aquí en este día para conversar de un tema tan apasionante como es el fenómeno OVNI y sobre todo un caso que fue muy importante porque tiene características que se dan muy poco en el fenómeno. Oye, Andrea, en este tema que vamos a poder conversar también, estamos con nuestro amigo Cristian Sánchez y lo vamos a colocar acá en pantalla. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido a CLB Enigma. ¿Qué tal, Rubén? Un gran abrazo para ti y un saludo también para Andrea, mi colega allá en los estudios de su casa. Oye, sí, pues ustedes son colegas, son psicólogos. Sí. Ambos son psicólogos. Cuénteme un poquito, quiero que la gente nos pueda conocer y podamos desarrollar el tema del fenómeno OVNI. ¿Cómo parte esto? ¿Cómo se inicia en esta investigación, en conocer, en investigar sobre los fenómenos OVNI? A ver, el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos ya lleva varios años. Es una organización gubernamental que está dedicada a todos estos fenómenos inexplicables que ocurren en el espacio aéreo y que comparten las aeronaves que ahí transitan normalmente, como pasaban cosas que la gente estaba observando y empezaron a ser observadas no solamente por personas en sus casas, sí, cualquiera, sino que también había gente profesional que estaba entrenado en lo que es la observación, como por ejemplo los controladores de tráfico aéreo, los pilotos, el personal que sabe, si mira al cielo sabe si es una nave, si es un pájaro o es cualquier cosa que no corresponde. Entonces todas estas personas empezaron a tener observaciones de cosas que no eran explicables y como podían llegar a ser a conformarse un peligro para la actividad aérea, se generó este comité para estudiarlos y determinar qué cosas son, ¿ya? Y dentro de estas actividades, tanto Cristian como yo trabajamos en el ámbito aeronáutico, somos psicólogos del ámbito aeronáutico y nos invitaron a participar, a Cristian incluso antes que estuviera en el fenómeno aeronáutico, que me gustaría que lo explicara él, porque ¿qué pasa? El que hayan invitado a él, por ejemplo, tiene características muy esenciales, porque el fenómeno OVNI se estudia desde el punto de vista científico, con todas las herramientas para determinar que sea exactamente lo que estamos investigando, o sea, sin especulación, sin explicaciones paranormales, nada de eso. Por eso me gustaría que Cristian también explicara cómo llegó al CEFA. Ahí está, Cristian. Sí, claro, con mucho gusto les puedo contar esa anécdota. Además que es bien interesante e involucra un amigo en común que tenemos con Andrea, que es el actual comandante Rodrigo Bravo Garrido, que es uno de los, podríamos decir, uno de los investigadores chilenos más serios dedicados al fenómeno OVNI y que pertenece, digamos, a las Fuerzas Armadas desde hace mucho tiempo. Sí. Es en un congreso de Viña del Mar, en donde a mí se me invita en mi calidad de escéptico, porque yo en ese momento dirigía, dado que soy el fundador y director, o fui, digamos, director de la fundación, perdón, no la fundación en la que tengo ahora, de la Asociación Escéptica de Chile. Nosotros creamos en esa época de mi época universitaria, en el doctorado de la Universidad de Santiago, en la USACH, por ahí por el año 2000, qué sé yo, 2000, estamos hablando de 2010 más o menos aproximadamente, 2010, 2011, 2013 por ahí. Esos son los años que yo estaba en mi doctorado y se nos ocurrió con unos compañeros empezar a tener una visión un poquito más escéptica, no solamente
de las medicinas alternativas que estaban ingresando fuertemente en la Universidad de Santiago, sino que de toda la gama de fenómenos que tenían que ver con la parapsicología, el fenómeno OVNI, y una serie de factores que estaban siendo, digamos, investigados y siendo promocionados en televisión como verdades absolutas. Fue en ese momento que, ante tanta impunidad, digamos, de la pseudociencia en la televisión, es que junto a un par de amigos, digamos, de la Universidad de Santiago, me dedico yo a formar y fundar la Asociación Escéptica de Chile. En ese contexto, entonces, que después de estar un rato ahí en pantalla, en programas de televisión y todo eso, se me invita a ser parte de este congreso en Viña del Mar, que se dedicaba justamente a la difusión del fenómeno OVNI. Eso fue una serie de actividades que se hacían en Viña del Mar durante muchos años seguidos, y que posteriormente se trasladaron acá a Maipú, y se empezaron a hacer encuentros ufológicos en la municipalidad de Maipú todos los veranos. Encuentros que tenían, qué sé yo, 3.000, 5.000 personas, o sea, era una cosa bastante grande, digamos. Y en ese contexto que no era menor, era un evento bastante grande. Entonces me empezaron a invitar a asistir en Viña del Mar. Yo fui primero que nada como invitado, como público, y ahí es donde conozco a Rodrigo Bravo Garrido, y que entiendo, ¿no?, que él se transforma en este momento en la persona que me entero yo, sin saberlo, que él había hecho su tesis cuando se tituló de piloto en el tema OVNI. Sí. Y después él escribió un par de libros al respecto, ¿no?, desde ufología aeronáutica, que es uno de sus primeros libros, hasta el último que escribió ahora hace poco, donde yo tuve la suerte de ser la persona que le hizo el prólogo, y que se llama Los extraterrestres han muerto, y que es su última publicación muy reciente, por lo demás. Es ahí que nos conocemos, se genera un lazo de amistad, y a través de Rodrigo, digamos, que se logra después, durante ese año, que me inviten a mí a participar en el comité, a dar una charla primero, y después se me invita a ser parte, digamos, en el comité, dado que uno de los requisitos era ser doctor en algo, doctor en alguna ciencia espectacular. Yo estaba en ese momento terminando mi doctorado y me ingresaron igual, digamos, como representante, digamos, e investigador desde el área de la psicología. Y ahí conozco a Andrea Garriga, que también era partícipe de eso, y bueno, ya dado que éramos los únicos psicólogos en ese momento de este comité, que se generó una amistad que, bueno, hasta el día de hoy ha sido una de las cosas bonitas que nos han pasado en la vida en este tema, porque tenemos una amistad muy bonita con Andrea, con Rodrigo y con varios investigadores. El tema fue que a medida que empecé a asistir a congresos me di cuenta que la visión escéptica, o la visión, digamos, incrédula del fenómeno era muy baja. O sea, yo me enfrentaba desde Salfate hasta el Dr. Files y una serie y gama de personajes que aparecían ahí dando sus alocadas y trasnochadas visiones del fenómeno OVNI, ¿no? Entonces, a razón de eso, y lo bueno es que eso está también, el que lo quiera buscar, creo que están en YouTube, esas charlas, ¿no? Y acuérdate que fue para el 2012, con la cuestión del acabo de mundo, ahí fue, ¿verdad? Acuérdate. Fue claro, cuando estaban anunciando con la locura del acabo de mundo, que después dijo que nunca habían dicho eso, ellos. Oye, Cristian, ¿por qué parte de esto se relaciona, por ejemplo, muchas veces dentro del mundo OVNI, que hay gente que cree en estos fenómenos, creen que no somos los únicos que podemos estar en el universo, y hay otra gente que, como dices tú, son escépticos, dudan, desconfían que en realidad existe vida fuera de la Tierra? ¿A qué se debe eso, crees tú? Bueno, la verdad que se ha comprobado, hay videos, hay demostración científica que realmente existe. Mira, un afiche muy interesante que te puede plasmar eso, que puede plasmarte la respuesta a esa pregunta, es justamente el famoso afiche de la serie, la famosa serie de los archivos X, ¿no? Sí. X-Files, que son tan famosas con Mulder y todos estos investigadores, ¿no? Es muy interesante porque había un afiche muy famoso, ¿no?, que dice, yo quiero creer, I want to believe, yo quiero creer. Y hay otro afiche que se creó después por grupos más escépticos, como el mío, en donde dice, yo quiero saber. Yo no quiero creer, yo quiero saber. Entonces ahí donde se produce esa pugna entre toda la cantidad de personas que quieren creer y la cantidad de personas que quieren saber. Obviamente creer es fácil, porque creer es la respuesta fácil a las preguntas difíciles. Creer no te amerita ningún esfuerzo, basta que tú solamente lo afirmes como un acto de fe y creas en los extraterrestres, creas en el diablo, creas en la Llorona, o lo que tú quieras. Es eso. Y en cambio, para saber, tienes que ser un poquito más investigador, tienes que ser más crítico, tienes que remitirte a los hechos y a las evidencias, y eso es una cosa que finalmente es contraproducente para la gente que quiere creer. Una persona que cree lo hace desde la emoción, desde un acto tremendamente no racional. Y una persona que quiere saber, al contrario, funciona como Sherlock Holmes a través de la razón. Elemental, mi querido
¿Ah? Entonces, son dos maneras distintas de procesar la información. Entonces, por eso que tampoco tienen puntos en común. O sea, tú no puedes llegar a discutir con un UFO lover o con un amante de estos fenómenos, porque vas a darte cuenta que cuando me tocó estar en tantos debates, desde, qué sé yo, desde gente del extranjero hasta chilenos, en muchos debates que están grabados también por ahí, es imposible discutir un tema desde el punto de vista de la razón, porque te vas a dar cuenta que desde el otro lado están planteándote emociones. Por lo tanto, es muy difícil hacer entender a una persona que está totalmente fanatizada con el fenómeno, de que aquello que está pensando, creyendo, no tiene que ver con la realidad ni con los hechos. Entonces, es como cuando tú te pones a discutir con gente religiosa, ¿no? O gente del evangelio. Es tremendamente difícil hacerlos cambiar de opinión. Y la verdad que no, esas discusiones no te llevan a nada. Es por eso que después con el tiempo uno se retira un poco y se dedica a hacer otras cosas un poquito más serias, digamos, más preocupado de otros temas. Y de ahí después me dedico a trabajar en el mundo aeronáutico. Y de ahí hasta el día de hoy sigo siendo asesor de algunas empresas relacionadas con el mundo aeronáutico, principalmente en factores humanos, que es lo que hacemos ahora, o hago ahora, ¿no? Siguiendo los pasos de Andrea. Oye, para entrar un poquito más de lleno en el tema del fenómeno OVNI y la verdad del fenómeno, que es el nombre de nuestro programa, podemos conversar sobre el tema, el caso Aga. Es interesante conocer este tema. Hay gente que lo desconoce. Yo hasta hace poquito también lo desconocía, pero usted lo ha ido entendiendo y conociendo. Pero conversemos sobre esto. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es el caso Aga? A ver, si quieres parto yo, después sigues tú, Cristian. El caso Aga es un caso muy interesante, para nosotros sobre todo es muy interesante, es un tema de por sí interesante, es para nosotros muy interesante porque lo trabajamos juntos, ¿ya? Nosotros participamos dentro de la investigación, pero es muy interesante porque es un tema que tiene mucho respaldo, ¿ya? Es un tema que está publicado en la página del CEFAP, el que quiere puede entrar y verla. ¿Ya? Está ahí el informe completo. Yo los traje y lo puedo poner en pantalla cuando quieran. Es un caso que ocurrió no hace tanto tiempo. Vamos a saltar aquí está el caso Aga. Fue el 3 de septiembre del 2012. Ocurrió en la Academia de Guerra Aeronáutica, por eso el nombre de Aga. Todavía estaba claro. Ingresó a esta Academia de Guerra una ambulancia del Hospital de la Fuerza Aérea con el conductor y un paramédico a llenar combustible, porque ahí hay una máquina de combustible. Mientras estaban llenando el estanque de esta ambulancia, observan hacia la cordillera, ellos notan unas luces que están en fila, 5 luces en fila, de modo horizontal. ¿Ya? Ellos ven horizontalmente 5 luces que empiezan, ellos primero se sorprenden y se acercan hacia el lugar, que era hacia la cordillera, y los dos, el paramédico y el chofer de la ambulancia, sacan sus teléfonos y se ponen a grabar, y el sargento solamente observa el fenómeno en un inicio. Ellos ven que las luces van cambiando de forman triángulos, después se ponen una forma más redondeada, y en ese momento el sargento ve saliendo entre medio de derecha a izquierda, que se asoma detrás de unos pinos que hay ahí, una nave. Él habla primera vez de una nave, los otros hablan de fenómeno, una nave con ventanas, ¿ok? Y en ese momento él corre hacia la entrada de esta academia para avisar, para llamar a algún lado, no sé, él se puso muy nervioso y mientras corría vio esta misma nave sobre él, en un momento. Bueno, la cosa es que él llegó muy agitado a la entrada de este recinto, mientras los otros seguían grabando. Toda esta cosa duró un poquito más de 2 minutos. Entonces alcanzaron a grabar estas luces, hicieron un movimiento hacia arriba y desaparecieron. ¿Okay? Él relata que fue, él dice que en su relato, el sargento dice que ve una nave, ¿cierto? ¿Es una nave o son varias? Él vio las luces, son varios objetos no identificados. Todos vieron las luces, ya que se movían de modo independiente, ¿ya? Pero él fue el único, que los demás siempre hablaron de fenómeno, ¿ya? Él fue el único que relató que era una nave, ¿ya? Porque la vio cerca, muy baja cerca,
y cuando nosotros le preguntamos que por qué creía que él había visto una nave y los otros no, que habían visto solamente las luces, él relata que, bueno, que los otros estaban grabando, entonces estaban preocupados de otras cosas. Entonces ellos estaban grabando hacia el lado allá y él, en el lado derecho, así abajo, vio que se asomó entre medio de unos pinos esta nave y se retiró. Y él en ese momento corre en diagonal hacia la entrada de este recinto, y mientras estaba corriendo vio que también había una nave más o menos a la misma altura, que era bastante bajo sobre él. Pero él, el momento que llega a la puerta, que no era tanto un trecho muy largo, ya no estaba, ¿ya? Y en ese mismo momento los otros que estaban grabando ven que esta formación de naves hace como un círculo hacia arriba y desaparece, ¿ya? Todo este fenómeno, como le digo yo, toda esta observación duró entre un poquito más de 3 minutos. Y eso es lo que relatan ellos, ¿ya? Luego de esto, bueno, empezaron a mirar las filmaciones. Esa hora era esa hora maldita que uno ve claramente, pero cuando uno graba se ve de noche, ¿ya? Entonces, esas filmaciones, que son de 2 teléfonos diferentes, fue enviada a otros miembros del CEFA, que es la PDI, que ellos tienen un laboratorio de manejo de imágenes muy bueno. Entonces ellos aclaran esta imagen y se pueden ver estas luces, ¿ya? Entonces tenemos una observación de más de 2 personas, ¿ya? De más de 2 personas que entienden en cierto modo, no son pilotos, pero ellos saben distinguir una aeronave de otra, o sea, tienen que ver con el tema. Más encima hay registro de 2 fuentes de grabación, ¿ya? De video, de teléfono de 2 fuentes. Y más encima, al preguntar, porque la investigación se hace completa, al preguntar al radar central si fueron detectadas aeronaves en ese lugar esa hora, y ellos que dicen que en ese lugar, muy cercano a ese lugar, sí se vio un eco, que le llaman, ¿ya? Pero estos ecos, ellos le echan la culpa al edificio, el Costanera Center, que llevaba muy poco tiempo y que producía efectivamente ecos en un inicio, que después fueron corregidos. Entonces, ellos le echaban la culpa a eso, pero tampoco lo descartan. Lo que pasa es que no quedó dentro de la investigación eso, pero también uno puede llevar a pensar de que, en cierto modo, podían haber sido parte de esta observación. Además que nosotros con Cristian después entrevistamos a otra persona que vivía en la parte sur de Santiago, no sé si recuerdas, Cristian, que había visto estas formaciones lumínicas yendo hacia Santiago, o sea, de la carretera sur. Esta persona estaba, no me acuerdo dónde vivía, porque pero en esos mismos días ella vio esa formación más o menos a la misma hora. ¿Ya? O sea, en 2 partes de Santiago se vieron esos fenómenos, así que fue como bastante interesante este caso. ¿Qué pasa en ese momento, Cristian, por ejemplo, en el aspecto psicológico, analizando, por ejemplo, lo que ve el sargento? El sargento ve efectivamente una nave, pero las otras personas que están en ese lugar no ratifican realmente que es efectivamente una nave. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué no tienen la misma visión o perspectiva de este fenómeno, crees tú? Principalmente ese fenómeno se da, Rubén, porque los 3 tenían perspectivas distintas y ángulos distintos de visión del fenómeno. Por lo tanto, lo que relata la persona que dice haber visto una nave, a la que le agrega el detalle de haberle visto ventanitas y decía que era similar a qué sé yo, a la punta de un submarino, por ejemplo, es porque efectivamente la visión, el ángulo de visión del fenómeno de esa persona es muy distinto al de las otras 2, que estaban alejadas ya unos 100, 150 metros más atrás en otro ángulo. Por lo tanto, los 3 vieron cosas distintas, porque cada uno ve las cosas de manera diferente. Eso es una cosa. Pero lo bueno de este caso es que tenemos y contamos además con los registros visuales de 2, y parece que otra vez sargento. Hay tres videos, digamos, del fenómeno. Así que el fenómeno, cuando se contrasta por la PDI, tú preguntabas por qué, y es porque te decíamos desde un principio que estas investigaciones, como son serias, hechas por un organismo oficial, contamos con todos los medios disponibles de todas las entidades involucradas en el CEFA. Y uno de ellos es la PDI, que a través de su laboratorio criminalística nos hicieron los análisis más exhaustivos en su laboratorio de imágenes.
Por otro lado, Carabineros nos dio toda la cobertura de lo que fue el empadronamiento de todas las casas cercanas y de todos los vecinos cercanos para encontrar más casos y más testimonios del mismo tema. Exacto. Y eso más del apoyo a la Fuerza Aérea, que nos dejó también ingresar. Nosotros llegamos un ratito después de eso, ¿no? Nosotros llegamos a hacer la entrevista, me parece que bastante rápido. Creo ese mismo día creo que fue. En la tarde con la Andrea y con, fueron días los después, investigadores. O fueron días después, no me acuerdo muy bien de eso. Sí, porque lo entrevistamos varias veces después. Oye, pero hubieron vecinos, y los vecinos ratificaron también esto. ¿Hubieron algunos vecinos que vieron también este fenómeno? No, la verdad es que nos encontramos vecinos que en ese momento y en esa hora hayan dado con este mismo fenómeno, pero era porque también las terrazas de los departamentos más cercanos a eso justamente daban para la otra dirección. Entonces era imposible que pudieran mirar esto. Entonces eran varias cosas, y el otro relato que te dice Andrea es muy importante. Cuando tiempo después nos enteramos de este otro relato, de este otro testigo, que plantea haber visto unas luces así también de forma, y ahí hacemos la correlación, ¿no?, que tiene que ver con el mismo fenómeno. ¿Qué les pasa a estas personas cuando tienen experiencias de este tipo? Bueno, son muy distintas, ¿no? Pero generalmente podemos decir, digo, que la persona que tuvo la experiencia más cercana, digamos, del tercer tipo, que fue la persona que nos describió la nave, estaba en estado de shock, la verdad. Él entró en un estado de shock, y cuando va a la guardia, en un trayecto que eran 150 o 100 metros, dice que lo hace todos los días caminando y no les nada. Ese día sintió como que había corrido la maratón olímpica, dice, porque llegó totalmente extenuado al otro lado, y dice, eso lo corrobora también el guardia que está en ese momento, más otra persona que ingresa en ese momento de un alto grado militar, que venía llegando y lo ve en ese estado de estupor. Incluso le tiene un chiste, ¿no?, que ese caso estaba corriendo las millas de Indianápolis o algo así, le dice, por lo transpirado y sudado que está, y por lo blanco, ¿no?, producto de la infección. Pálido, claro, muy pálido está. Lo que son efectos fisiológicos propios de un estado de shock, de una experiencia que podríamos considerar real, ¿no? Es una de las cosas que tenemos que nosotros distinguir, experiencias reales de experiencias fantaseadas. Pero acá tenéis que dejar eso de lado, porque efectivamente acá la persona estaba en una condición que también lo comprobó por enfermería, de fisiológicamente inestabilidad, y también estaba en un estado emocional totalmente alterado. De hecho, días después, cuando lo entrevistamos, entonces, y eso es como, estoy acordando porque ya hemos hecho tanta entrevista y tantos casos, esa persona después nos volvió a plantear lo mismo. Y una de las cosas interesantes de estos testigos, a diferencia de otros testigos que te puedes encontrar en el mundo civil, es que los tres pertenecían a la Fuerza Armada, y por lo tanto no había intención de parte de ellos. De hecho, nos manifestaron siempre de dar a conocer este fenómeno, o que esto se extendiera o se supiera, ¿no?, porque tenían mucho miedo de que eso pudiera ocasionar algún problema en su hoja de vida, en sus calificaciones y en su tema. Entonces tú hablas de personas que no estaban dispuestas y querían, por ejemplo, ir a los programas de Salfate, ¿no?, o de cualquiera de estos, a contar esto, ¿no?, para lucrar. Hoy, por el contrario, querían que esto permaneciera en el mayor anonimato posible, y así lo mantuvimos mientras duró la investigación, que fue más de un año. Después lo publicamos, después de todo eso nosotros hicimos la publicación. Pero los nombres no están, los nombres de ellos no están. Claro, de las personas ellos colaboraron, sí, es un tema de seguridad, no de encubrimiento, ¿no?, como nos dicen los famosos amantes de este fenómeno. Ellos no querían. Por mantener la seguridad de estas personas, sí, claro. Y lo otro interesante de este caso es que las tres personas nos dan relatos muy fidedignos, muy claros, tenían muy buen juicio de realidad, eran militares con bastante trayectoria, en algunos casos el sargento principalmente, y el resto también manifestó los tres, un estado de pánico ante la experiencia. De hecho, algunos nos manifestó que pensaban que eran esto, podríamos decir, entrenamiento de las Fuerzas Armadas para el desfile, porque era el 3 de septiembre. Estábamos a días del 18 de septiembre para el desfile. Y por lo general habían, maniobras aéreas justamente para preparar el desfile aéreo que se hace para el 19 de septiembre de todos los años. De hecho, la persona que estaba al cargo de la benzina, el que fue a sacar benzina, dijo, pucha, parece que son helicópteros que vienen, y no me avisaron, dijo, que tienen que empezar a cargar, quizás hasta qué hora voy a quedarme cargando combustible y me voy a ir. De hecho, dice eso, ¿no? Y a medida que se van acercando a estas cosas, se da cuenta de que no eran helicópteros, y tampoco metían ruido, que es la otra cosa que también es interesante. Estas luces, como te describe Andrea, además de la conformación horizontal que traían, hicieron una serie de conversiones y configuraciones que se ven en los videos, en donde cambiaron de forma y podríamos decir de ángulos geométricos, para posteriormente acercarse muy notablemente a la Academia de Guerra. Ahora tú me podrás decir, ¿en qué afecta eso a la seguridad aeroespacial? En todo, porque estamos ocupando espacio aéreo restringido, estamos ingresando en unidad militar, con artefactos que totalmente desconocidos,
Y eso para lo que es la seguridad de una institución como la Fuerza Aérea es algo totalmente relevante. Que se vengan a meter a tu base aérea sin ningún tipo de permiso es algo importante. Y es por eso que el CEFA toma este caso y lo investiga. Esa es la razón. Sí. La conclusión que hace la PDI acerca de estos videos, efectivamente, ¿cuál es? Efectivamente son... Bueno, los análisis que hacen finalmente de las imágenes es la demostración de que esto, primero que nada, no es truqueado. Eso es una cosa muy importante. O sea, que evidentemente estos teléfonos grabaron un fenómeno aéreo anómalo, los tres. Ahora, sobre el pronunciamiento de qué tipo de fenómeno estamos hablando, eso no lo hace la PDI, digamos. Solamente te indica de que las tres grabaciones están hechas desde distintos teléfonos, con detalles técnicos, obviamente, apertura de cámara, todo ese tipo de cosas, y te da cuenta de que finalmente este fenómeno, digamos, es real. Dice, se concluye que los videos contenidos en el material entregado contienen imágenes que encuadran luces en la oscuridad. A su vez, se escucha el audio de personas conversando del fenómeno. O sea, no solamente estamos grabando las luces, sino que la gente está diciendo, mira las luces, o sea, que tiene que ver con lo que se está grabando. Dice, otros improperios que se dan también en el contexto. Claro. Los objetos luminosos observados de la reproducción de audio y video de los archivos de multimedia no tienen la calidad necesaria para dilucidar de qué elementos se trata. Esto debido a la resolución y la poca definición de las imágenes. Esa fue la conclusión. O sea, te dicen, hay imágenes, hay luces. Están, ¿ya? Y la gente está comentando de esas mismas luces. Pero no sé qué es. Eso es lo que te dicen en resumen. Oye, este caso ha sido uno de los casos que ha tenido más connotación, digamos, en Chile. ¿Ha sido más connotado, digamos? No, para nada. Esto es uno de los casos, digamos, esto es uno de los casos importantes que podríamos decir que cuenta con todo un respaldo de investigación institucional bastante sólido. Claro. Que no lo tienen otros casos, digamos, que pueden ser más considerados como más relevantes. Si tenemos que hablar de un caso relevante en Chile, tendrías que hablar del caso de Armando Valdés, ¿no? El caso por ejemplo. Claro, Armando Valdés, en ese momento cabo, que estando en Putre, digamos, dice haber tenido un encuentro del cuarto tipo, ¿no? Ya con ser extraterrestre, incluso haber sido abducido y haber tenido un missing time, ¿no? Una pérdida de tiempo. Ese es el caso más famoso en Chile, ¿no? El famoso caso Valdés. Ese es uno. El otro, el famoso caso ahora que está de moda, el Temucano, ¿no? El Temucano, la Gloria Benavides, el Marcelo Cachureos, que andaban también en carretera, y que en ese momento también, yendo por la carretera, se encuentran con otro fenómeno ovni, el famoso también, y como son artistas, fue un caso bastante interesante que se correlaciona justamente ahora. ¿Por qué hablo del Temucano? Porque justamente la famosa secta que él armó, ¿no? Con ese libro que él escribió, dice que se lo dictó o venía, digamos, desde la experiencia de haber tenido, esto fue el año 76, entiendo, de esta experiencia de haber tenido este contacto con seres extraterrestres, según él, en la carretera. Cosa que no corroboran los otros testigos, digamos. Pues vieron luces, ¿no? Unas cosas de ese tipo. Sí, bueno. Entonces, claro, o sea, para hablar de casos, esos podrían ser los casos emblemáticos, ¿no? Y famosos a nivel mundial. El caso Haga, no, el caso Haga es un caso bueno, investigado por profesionales, con muchos datos, por esa razón no es tan conocido, porque no es muy famoso, no es muy popular. Pero está bien afirmadito. Esa es la gracia que tiene ese caso, que tiene video distinto, y todo coincide. Esa es la gracia que tiene, que es un caso firme. Claro, que no se está, como se dice ahí, truqueando y se está inventando algo que se puede relacionar con algo que no es real. Tiene una relación, efectivamente, una investigación en la cual ustedes también estuvieron, entrevistaron a la gente y pudieron conversar con las personas que fueron los actores principales. Esto es gente que pertenece, digamos, al mundo militar. Efectivamente tuvieron este encuentro. Otro detalle interesante, Rubén, que te podría aportar es que esto, además de las imágenes, como te definía Andrea, también tenemos los audios de las conversaciones y de la experiencia de estas personas en vivo. Es decir, una cosa es mirar un fenómeno y otra cosa es describirlo. Ellos trataban e intentaban de describirlo, y vas notando tú también en los relatos de su voz, en las pausas, en la trayectoria, en el aumento, disminución de su forma de hablar, de que estamos viendo a personas que están siendo emocionalmente afectadas. Son personas que sintieron miedo, son personas que sintieron incertidumbre, porque este fenómeno eso es lo que te da, ¿no? Tú no sabes a qué te estás enfrentando y te da un cierto resquemor, un cierto temor, porque estás viviendo una experiencia desconocida. Entonces, eso fue interesante, que también está, digamos, en los audios, y eso es muy importante también. Una experiencia de caso que tenés imágenes, tenés audio.
importantísimo. Esta cuestión, bueno, yo quiero ya cerrar este tema hoy día, este primer capítulo que hemos tenido acá, en este primer programa acá junto con usted, Cristian y Andrea. Yo quiero decirle algo. Yo a la edad de 12 años, 13 años, yo visitaba mucho el campo. Mi papá nos llevaba a visitar acá en San Javier, la Huerta Maule, un pueblecito muy lindo, muy bonito. 12 años más o menos tenía yo, y es un pueblo muy patronal, de campo, y ahí entraba una micro por el día, no va a entrar en esos años. Yo, por el 80, 85, bueno, he tenido unos 12, 13 años yo más o menos. La cuestión es que yo siempre recuerdo, y no lo vi, lo que yo vi, no lo vi yo solo, lo veo también la que me acompañaba, que era mi mamá, y una amiga de mi mamá. Comenzamos a caminar por el pueblito hacia una zarzamora, por el camino, cuando yo de repente veo una persona que está entre los arbustos, pero era blanco entero, sobrepasaba la altura de la zarzamora, que no era menor, pero tenía unos ojos negros y unos ojos estos muy parecidos a los que salen digamos, en las películas. Yo lo miro, pero él lo quedo mirando y él nos está observando a nosotros. Y yo en ese momento le digo a mi mamá, mami, mira, aquí hay algo que nos está mirando. Mi mamá se da vuelta y la amiga también. Y los tres nos quedamos mirando y fue algo que nos causó pánico y miedo, salimos arrancando. No era de este mundo, yo te lo digo, era un ser de otro mundo. La descripción que yo te doy es esa, es muy grande, ojos negros, y nos miraba y nos observaba. Yo nunca me olvidé de eso, jamás, nunca lo pude olvidar. Eso fue en San Javier. Una experiencia anómala. Eso fue en San Javier, en la Huerta de Maule, un pueblo muy colonial, que hasta el día de hoy, cuando tengo familiares que están allá, pero nunca lo pude ver, tenía 12, 13 años. Pero fue una experiencia de un encuentro, yo no sé, como decías tú, Mauricio, delante del tercer tipo, porque en realidad hasta el día de hoy yo no olvido la imagen de ese ser. Lo tengo acá. ¿Podrías dibujarlo? Sería interesante. Sí, sería. Mira, de ahí que yo siempre quedé con esta cuestión de la existencia de otros seres realmente que quizás nosotros somos los únicos. Lo que tú hablabas delante, Cristian, más allá de la fe, que uno puede creer en Dios, los ángeles y todo este tipo de cosas que se relacionan, la vida después de la muerte, pero mucha gente dice, no, esta cuestión no existe, realmente son payasadas, pero lo que tú y nos conversas acá en este programa se relaciona con una evidencia realmente comprobada y da en una investigación. Claro. Una cosa importante también para todos los auditores, ¿no? Que se comprenda bien el escepticismo del fenómeno ovni y de los fenómenos paranormales como el que nos estás describiendo tú, es que nosotros no somos para nada negacionistas del fenómeno. Muy por el contrario, nosotros queremos que se den estas experiencias, que se puedan investigar. Solo que somos exigentes en la evidencia y en las pruebas. Esa es la única gran diferencia. No creemos algo porque alguien solo te lo dice. Tiene que estar basado y corroborado con experiencia y con buenos datos, digamos. Pero porque si no te transforma en un acto de fe. Y el fenómeno ovni tiene mucho de eso. Tiene mucho de fe, tiene mucho de mito. Podríamos hablar un día sobre el mito del fenómeno ovni. Y también tiene mucho también de toda la intervención cultural que uno le puede colocar al tema, ¿no? Todo lo que se llama la hipótesis psicosocial del fenómeno, que también no es lo mismo, ¿no? Un campesino podrá describir que vio una pera volando y acá un citadino te dirá, ¿no?, que vio una ampolleta Philips, ¿no? O algo así. Entonces por ahí va la cosa. Entonces entender el contexto en que se dan la investigación es súper importante, y es lo que hacíamos con Andrea en ese momento y en esos contextos. Bueno, yo todavía soy asesor y todavía me llegan casos que me toca ver y revisar. Algunos muy cómicos, otros bastante medianos y otros serios, otros casos que son interesantes investigar por lo mismo. De hecho, como dice siempre, decía el general Bermúdez, no creo en brujos, decía, pero de haberlo los hay, que era uno de los directores del CEFA, que trabajó con nosotros en algún momento. Y también, bueno, el otro gran investigador, Gustavo Rodríguez, que fue un gran investigador de ese comité, que
que está en retiro ahora, pero uno de los grandes dentro de la investigación. Entonces, a eso es lo que nosotros proponemos, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, el escepticismo no niega la posibilidad de vida extraterrestre, pero eso nada tiene que ver con el fenómeno ovni. Son cosas súper diferentes y distintas. Lo que pasa es que nosotros, mientras no nos entreguen la evidencia clara y concisa de la existencia de los seres extraterrestres, porque digo, después de más de 60 años de caso, no tenemos ninguna evidencia clara y concreta de la existencia del fenómeno ovni. O sea, el famoso James Randi, no extraterrestre. Claro, extraterrestre. El famoso James Randi, uno de los magos norteamericanos, también miembro del grupo escéptico norteamericano, ofreció incluso la suma de $1 millón a cualquier persona que entregara evidencia del fenómeno ovni o de cualquier fenómeno paranormal que tú quisieras informar. Los europeos también hicieron lo mismo con €1 millón. Millones que en estos momentos de escasez de dinero, oye, ahí están. Jamás nadie lo ha reclamado, jamás nadie ha entregado la evidencia. Es contundente que para llevarse $1 millón, que no es poca plata, oye, es algo que es muy necesario en estos momentos de pandemia. Entonces, más o menos por ahí va la cosa. Pero a nosotros nos encanta. Bueno, a mí en lo personal me gusta mucho el tema, me llama la atención el fenómeno ovni y los fenómenos paranormales también, que es otra de mi experticia, ¿no? Todos los fenómenos paranormales, donde también me han invitado a participar en muchos proyectos de investigación que siempre he terminado siendo como el Sherlock Holmes, ¿no? Y el personaje no grato, porque soy el que desmitifica finalmente todo el fenómeno y da cuenta de la explicación racional de esto. Entonces eso tampoco es bonito, porque la gente quiere creer, es el tema, Rubén. La gente no quiere saber, la gente quiere creer, quiere escuchar cantos de sirena, quiere escuchar que no está solo en este mundo. Yo en una conferencia de esas que pueden ver ahí en YouTube, en Maipú, planteo justamente la hipótesis contraria. Y planteo, en vez de decir de que las posibilidades de vida son infinitas en el universo, cosa que se dice y que es cierta, yo planteo la hipótesis de que estamos solos, de que no hay nadie más. Somos los únicos seres en este momento, en este sistema y en este universo. Hasta que no llegue lo extraterrestre, la sigo manteniendo. Bueno, que hoy ha sido un placer poder compartir con ustedes en este primer capítulo de nuestro programa acá, la verdad, el fenómeno ovni. Andrea, te doy las gracias, Cristian también. Vamos a estar los días domingos conversando sobre estos temas y en realidad decías tú, Cristian, hay gente que le apasiona, hay gente que quiere creer, hay gente que es escéptica, pero esto da para mucho. Y en realidad este programa trata de eso. O sea, esto es para la gente que quiere escuchar una conversación con gente preparada como usted, psicólogos, que han investigado estos fenómenos y que hoy día hemos podido hablar y conversar sobre el primer caso, o sea, en este primer programa sobre el caso Haga. Así que le doy las gracias por haber estado acá en CLB Enigma, Cristian y Andrea. Gracias a ti. Gracias por la invitación, Rubén. Un gran abrazo para ti, Andreita. Y bueno, nos estaremos viendo cuando nos quieran invitar nomás. Chao, que estén bien. Hasta luego. Chao. Estaremos los días domingos. Oye, un abrazo para todos ustedes. Cristian, que esté muy bien. Andrea. Chao. Nos vemos. Estén bien. Adiós. Chao, chao.